Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de este día es: cambias tu vida cuando cambian tus creencias. Hace algunos años conocí a un joven que estuvo encerrado en una habitación durante mucho tiempo, cerca de 2 años. Él vivía ahí en esa habitación, no salía para nada. Y la habitación estaba siempre oscura. Él no quería que nadie lo vea, ¿no? Él había sufrido de un trastorno obsesivo, ¿no? Estaba preocupado por un defecto en su apariencia, ¿no? Entonces, esa preocupación excesiva era de alguna manera muestra de cómo estaban las creencias respecto a sí mismo. Esto lo llevó a claustrarse, a encerrarse en un lugar y no salir de ahí. De igual manera, muchas personas, por las creencias que tienen, esto los encierra, les pone grilletes en su vida. Y claro, no son grilletes físicos, pero les ponen grilletes en el alma que los limitan, los paralizan, hacen que estas personas tengan miedo, tengan temores. O sea, la evidencia realmente de que uno tiene una creencia incorrecta o equivocada son estos temores, estos miedos. Entonces, este joven estaba sufriendo de eso. Bueno, hasta que conoció la gracia de Dios, el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no trata de comportamientos correctos, aunque produce los comportamientos correctos, pero no trata con comportamientos correctos. El Evangelio tiene que ver con creencias correctas. El Evangelio es las creencias correctas. Y decimos creencias correctas porque el apóstol Pablo en la carta de Romanos 1:17 dice: el justo por su fe vivirá. Esta palabra fe, sí, más adelante Pablo en la carta de 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, el espíritu de fe involucra creencias. Por eso Pablo dice, creí, dice, los que tenemos el espíritu de fe, creemos y hablamos. Entonces, todo aquel que tiene fe, tiene que creer. Esta persona cree. Y no solamente cree, sino que habla. El justo por su fe vivirá. Entonces, cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando, hermanos, de la ley, porque Pablo también dice, la ley no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá, dice, ¿no? El que hiciere, siempre la ley demanda hacer, mientras que Pablo dice, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? Por lo que cree vivirá, no por lo que hace. Por eso decimos que el Evangelio no tiene que ver con hacer lo correcto, no tiene que ver con el comportamiento correcto, sino tiene que ver con creencias correctas. La centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente, no en hacer lo correcto. Hay muchos dirán, pero el asunto es solamente arrepentirse.
Eso hará que cambie mi vida. Lo que va a cambiar tu vida, hermano, es que tengas las creencias correctas. El arrepentimiento en el griego significa metanoia. Esto es un cambio de mente. Cada vez que tú estás conociendo la verdad, lo que va a ocurrir es que haya arrepentimiento. Siempre va a suceder un arrepentimiento. Cada vez que tú estás escuchando, estás conociendo la palabra, la verdad, es lo que va, conlleva eso es que se produzca arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es golpearse el pecho. Algunos tienen la idea, sí, voy a arrepentirme, y el arrepentimiento creen que solamente tiene que ver con golpearse el pecho o solamente con una decisión de cambio. El arrepentimiento para muchos de repente es que tiene que ser golpeado en su vida con una experiencia amarga, y eso lo va a llevar a esa persona a dar evidencias de un cambio. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, un cambio en nuestras creencias. Si no hay un cambio en nuestras creencias, no vamos a ver vidas cambiadas. No es un asunto de llorar, no es un asunto de remordimiento, es un asunto de cambio de creencias. Y el Evangelio es cambio, el Evangelio es la creencia correcta. Ahora, Pablo en Romanos 1:5 dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Pablo está diciendo, hemos recibido la gracia para la obediencia a la fe. No está diciendo, hemos recibido la gracia para la obediencia a la ley. Hemos dicho que la ley es diferente a la fe, hermano. Pablo lo dice en la carta de Gálatas, pues la ley no es de fe, dice. Entonces, ¿qué es la obediencia a la fe? ¿Qué cosa es la obediencia a la fe? Si no es la obediencia a la ley, ¿qué cosa es la obediencia a la fe? La obediencia a la fe tiene que ver con creencias correctas. Eso es lo que está diciendo Pablo. La obediencia a la fe, decíamos, con creencias correctas. Ahora, Dios a través de su Evangelio, en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dios nos ha impartido su justicia desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Dios nos impartió su justicia por un acto de su gracia. Él nos regaló esa justicia a nosotros. Y esa justicia que Él nos ha dado es una justicia eterna. Por eso es que en una profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24, dice que Cristo vino a ponerle fin al pecado, a expiar las iniquidades. Cuando habla de expiación tiene que ver con su sacrificio. Mediante ese sacrificio Él borró nuestros pecados para darnos una justicia perdurable, una justicia eterna. O sea, la justicia que Dios nos ha impartido a nosotros es una justicia eterna. No es que tú una mañana te levantas y dices, yo soy justo, y al acabar el día dices, bueno, me he enojado durante el día, he dicho cosas que no he debido decir,
Y eso hace que muchos creen que eso ha hecho que hayan perdido su justicia, se hayan vuelto injustos, se hayan vuelto pecadores. No, porque Dios nos ha declarado justos, nos ha hecho justos ante sus ojos. Por eso es que el Evangelio de Romanos 1:17 dice, el Evangelio nos revela cómo Dios nos ha hecho justos a nosotros. Amén, por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, esa justicia hemos dicho que es una justicia eterna, hermano. No cambia esa justicia. Mire, lo que puede hacer el hombre inconverso, él puede hacer buenas obras, puede ayudar al pobre, puede impartir justicia al inocente, pero eso no cambia su condición de pecador. No va a cambiar estos actos buenos en él, su condición de pecador. Él va a seguir siendo pecador. Qué distinto es del creyente, ¿no? Él es una nueva criatura. Él tiene el favor de Dios. Él ha sido bendecido grandemente. Tiene su favor. Los cristianos, muchos cristianos pecamos. Seamos honestos. Pero eso no cambia nuestra condición de justos. No va a cambiar jamás nuestra condición de justos, porque la justicia de Dios hemos dicho que es eterna. Entonces, ¿por qué muchas personas pecan? Sería una buena pregunta. Las personas pecan porque son pecadores, hermano. El pecar no lo hace a él pecador, escucha bien, el pecar no lo hace pecador. Él peca porque es pecador. Ahora, ¿cómo es que esta persona es pecador? Dice Romanos 5:19. Porque así pues por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. O sea, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Escucha bien, por la obediencia de Cristo está hablando. Por la obediencia de Cristo, los muchos serán hechos justos, dice, por la obediencia de Cristo. Ahí no está hablando de integridad. No dice por tu obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Es que hemos sido hechos, ¿qué cosa? Justos por un acto de su gracia. Es que Dios nos imparte esa justicia cuando creímos en el Señor Jesucristo. Sobre la base de este acto redentivo, sobre la base de este sacrificio de Jesús, es que Dios, cuando creímos en el Señor Jesucristo, es que Él nos imparte su justicia, pero no es por nuestra obediencia. El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestra obediencia. Él quiere que centremos nuestra atención en nuestra obediencia. Sabes que en el antiguo pacto, para que Dios pueda bendecirte, tú tenías que ser obediente. El hombre tenía que ser obediente. Pero en el nuevo pacto se trata de creer. Y el fruto es la obediencia. Trata de creer en el Señor Jesucristo, en creer en la obediencia de Él. Y eso va a dar ¿qué cosa? Como fruto es la obediencia de nosotros. Nosotros, hermanos, no nos hacemos obedientes. Nosotros somos obedientes. Tú no tienes que preguntarte si eres obediente o no. Nosotros somos obedientes por la gracia de Dios. No es por tu integridad.
es por un asunto de su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Está hablando de armas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la versión Reina Valera dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero eso es un error en la traducción en la Reina Valera. Lo que está diciendo en lo original dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No se trata de tu obediencia a Él, se trata de que tú veas la obediencia de Él, hermano. Por eso es que Romanos 5:19 dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es por la obediencia de Cristo que hemos sido constituidos, hemos sido hechos justos, pero no por nuestra obediencia. No se trata de que te enfoques en tu obediencia. Eso va solito a manifestarse, hermano. Va a manifestarse cuando tu enfoque no sea en tu obediencia, porque la ley te llevaba a que te enfoques en tu obediencia. La gracia hace que tu obediencia se enfoque en la obediencia de Cristo. Amén. Es ver la obediencia de Cristo, hermano, que gracias a esa obediencia de Él es que Dios nos impartió su justicia. Hemos dicho que no cambiará la condición de pecador en aquel que no ha conocido a Cristo, pero tampoco cambia la condición de justo en el creyente, hermano. No va a cambiar su condición de justo, porque él no se lo ha ganado, eso es un regalo de Dios. Nosotros no hemos conseguido esa justicia por méritos propios. Esa justicia nos fue impartida como un regalo de Dios. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 32, el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermanos, la verdad que nos ha hecho libres o que cambia nuestra vida se encuentra en su gracia, eso entendamos. La verdad que nos ha hecho libres o que cambia nuestra vida se encuentra en su gracia. ¿Qué tenemos entonces que creer? Sería una pregunta ahí, ¿no? Importante. Nuestras creencias tienen que estar enfocadas en su gracia. Una creencia correcta en su gracia nos hará libres de todo sentimiento de culpa, condenación, nos hará libres de toda adicción. Se evidenciará efectivamente cambios genuinos en la vida de las personas. Tenemos por eso que mirar el Evangelio, hermanos, porque en el Evangelio están las creencias correctas. No estamos diciendo que tengas que hacer lo correcto. Entendamos eso, hermano. En el Evangelio están las creencias correctas. Si tú vas al Evangelio, ten la seguridad que en el Evangelio está manifestada, hermano, la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios, ¿sabes qué? Te hace libre del pecado.
te hace libre de esas ataduras, te hace libre de esos sentimientos de culpa y condenación. En esa gracia hay poder suficiente para el cambio en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Si somos creyentes, somos hijos de Dios, tu enfoque no está en ti, tu enfoque está en la persona de Jesucristo. Cuando tú empiezas a mirar a Jesús día a día, empiezas a conocerlo, porque Jesús es la gracia. Amén. Empiezas a conocerlo. Ese conocimiento que tienes de día a día del Señor Jesús, eso va a impactar tu vida. Lo que va a empezar es que esos grilletes que te tenían atado al pecado, a los vicios, a las adicciones, a ese sentimiento de culpa y condenación se van a deshacer, hermano. Se van a deshacer y van a haber realmente evidencias de cambio en nuestras vidas. Por eso es que la carta de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? O sea, puesto los ojos en Él. Si ahorita todavía estás teniendo temores, miedos, es porque hay algo mal en tus creencias. Tus creencias están equivocadas muchas veces. Estás poniendo a Dios de repente, a un Dios como el juez de tu vida, cuando no lo es. Estás poniendo a un Dios que está evaluando cada acción tuya negativa, cuando en realidad Dios no está viendo esas debilidades en tu vida. Él te está viendo ahora en su Hijo amado, en Cristo Jesús, y te está viendo victorioso, te está viendo tan idéntico como a su Hijo Jesucristo. Tú tienes el mismo espíritu de su Hijo. Amén. Tú posees la vida de Jesús. Tú posees su gozo, su amor, su conocimiento, su fruto. Estamos ahora en Cristo Jesús. Esas creencias equivocadas hacen que te veas incluso fuera de Cristo. Cuando estamos realmente en Cristo, hermano, estamos unidos a Él. Por eso es que Pablo dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No estamos separados de Él. No es que tú vivas aparte y Dios viva fuera de ti, Él vive en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estamos mirando, estamos creyendo en Él, creyendo en su obra, en todo lo que Él ha ganado para el bien de su iglesia, hermano. Crees en Él, hermano. Él ya nos ha dado su gracia, hermano. Lo que tenemos que hacer es solamente en este tiempo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usemos nuestra fe, pero usemos la fe. Sí, a veces usamos la fe para protegernos, ¿sí? Decimos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. O a veces usamos la fe para las finanzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero Pablo está diciéndonos que la justicia es por la fe. Sí, cuando iniciamos el día, lo primero que debes creer que eres justo ante los ojos de Dios. Y usa eso, hermano, usa que empieza a creer y a declarar que eres justicia de Dios en Él. Cuando tú empiezas a declarar que eres justicia de Dios en Él, como dice Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, todo lo que tú deseas. Por eso es que el proverbio dice, a los justos les será dado lo que desean. Dios ya tiene
Dios ya conoce qué necesidades tienen. Lo que ponemos ahora en nuestra boca no es para que Dios recién haga algo, sino para que por medio de la fe en Cristo se manifieste lo que Cristo ha ganado para nosotros, su iglesia. Nuestro enfoque ahora uno empieza a declarar, dice, soy justicia de Dios en Cristo, soy justicia. Cuando tú empiezas a declarar eso, mira que la justicia es como un imán que ha jalado todas esas bendiciones, te es añadido todas esas bendiciones para tu vida. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, dices, te serán añadidas cuando tu enfoque sea que cosa en la justicia de Dios. Declaremos, somos justicia de Dios en Cristo. Y cuando estás declarando día a día, soy justicia de Dios, todas estas cosas te van a ser añadidas. Todo te será, dice la promesa, dice, todo te será añadido. Usemos nuestra fe, pero para declarar qué cosa, que somos justicia de Dios en Cristo. Yo sé que ahorita estamos escuchando que lo que es el mensaje que hoy día estamos escuchando a través de los medios informativos es inseguridad, es temor, miedo, te hablan de muerte, pero el Evangelio te habla de vida. Amén, Cristo es la vida. Voy a orar. Si alguna persona por primera vez está viendo o escuchando este mensaje, voy a orar por él. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí, por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como el Señor de mi vida. Y te invito a que entres a mi corazón. Te recibo como el Señor de mi vida. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por haberme hecho tu Hijo. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y si has recibido a Jesús, tienes la vida. Bendiciones. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Buenas noches con todos, hermanos.